La enfermera Mariana llevaba solo unas semanas trabajando en el Hospital General de San Felipe. Aunque ya tenía experiencia en el cuidado de personas mayores, aquella institución tenía algo diferente. No era la infraestructura, que era precaria, ni a carga de trabajo, que era similar a otros hospitales. Era el ambiente, un aire espeso, cargado, que parecía detener el tiempo en las madrugadas. Aquella noche le asignaron la guardia en la unidad de pacientes con deterioro cognitivo, una sala apartada del edificio principal. La señora Elvira, una mujer de casi 90 años, era su nueva paciente. Compartía cuarto con doña Cecilia, una anciana tranquila que apenas hablaba y que antes de que Mariana iniciara su turno, pidió que dejaran cerradas las cortinas entre las camas. «Así ella no me molesta», murmuró con una sonrisa casi infantil. Mariana asintió, sin sospechar que esa decisión marcaría el ritmo de toda la noche. Elvira no dejaba de llamarla, a cada hora, a veces a cada minuto. Mariana la encontraba sentada, temblando, señalando hacia la misma esquina del cuarto. «Ahí está», decía en voz baja. «Me mira, siempre me está mirando». Al principio Mariana pensó que eran efectos del deterioro mental, pero a medida que pasaban las horas, la angustia en la voz de Elvira se volvía más intensa, más real. No gritaba, no deliraba. Sus ojos estaban fijos, enfocados, como si verdaderamente alguien estuviera allí. A las 11 de la noche, la mayoría de los pacientes ya dormía. Solo Elvira permanecía despierta. Mariana intentó calmarla de todas las formas posibles. Tomó sus manos, respiró con ella. Le recordó que no estaba sola, que estaba ahí para protegerla. «No le temas a la oscuridad, doña», le susurró en un intento de consolarla. «Estoy a solo unos pasos». Eso pareció funcionar. Por fin, después de casi una hora de esfuerzo, Elvira se quedó dormida. Mariana salió del cuarto y suspiró con alivio. La noche parecía estabilizarse, al menos por un momento. No lo sabía, pero esa calma era apenas una pausa antes de que todo comenzara a desmoronarse. Y si tú también eres de los que se sienten atraídos por historias que parecen imposibles de olvidar, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu experiencia más inquietante en la vida. Porque lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de cualquier relato común. A eso de las 2 de la madrugada, Mariana aprovechó que todos dormían para organizar el carro de suministros. El pequeño almacén quedaba en el fondo del pasillo, una habitación cerrada con una sola entrada y sin ventanas. Encendió la luz, colocó las cajas sobre la mesa y comenzó a revisar jeringas, gasas y tubos de suero. Todo transcurría en silencio, hasta que un leve ruido interrumpió la rutina. Fue algo sutil, como el roce de una caja deslizándose por el suelo. Mariana levantó la vista de inmediato. El cuarto estaba vacío. Se quedó inmóvil unos segundos, prestando atención. Nada. Pensó en reírse de sí misma, atribuirlo al cansancio, pero justo cuando volvió a mirar al carro, lo sintió. Una presión firme, pesada, sobre su hombro derecho, como una mano que se apoyaba con seguridad, sin agresión, pero con una presencia innegable. Giró el cuello bruscamente, con la respiración entrecortada. No había nadie. Aún así, su cuerpo entero reaccionó como si algo verdaderamente hubiera estado allí. El corazón se le disparó. Su mente no encontraba ninguna explicación lógica. Salió al pasillo mirando a ambos lados. Nada, ni enfermeros, ni ruidos, ni movimiento. El hospital entero parecía suspendido en un limbo. Volvió al almacén con pasos inseguros, se forzó a retomar el trabajo. «Tranquila, solo fue tu imaginación», murmuró para sí. Al terminar de guardar los materiales, se dio vuelta hacia la puerta. Y entonces lo vio. Del otro lado del vidrio, justo en el pasillo, un hombre alto,
de piel muy clara, vestido completamente de negro, la observaba en silencio. No decía nada, solo estaba ahí, sonriendo. Una sonrisa inmóvil, sin emoción, clavada como un gesto ajeno al momento. Mariana gritó tan fuerte que despertó a toda la unidad. Cuando volvió a mirar, él ya no estaba. Una enfermera corrió para asistirla. Mariana, todavía con lágrimas en los ojos y temblando, preguntó si había visto al hombre. ¿Qué hombre?, respondió la compañera con expresión de susto. Revisaron todos los pasillos. Nadie coincidía con la descripción. Nadie más lo había visto. Pero el terror en los ojos de Mariana no era fingido. Minutos después, fue a revisar a Elvira. La anciana se revolvía en la cama, asustada, murmurando incoherencias. Al verla, Mariana intentó calmarla, pero entonces escuchó. ¿Por qué gritaste? La enfermera se congeló. No le había dicho a nadie lo que había pasado. Elvira la miró fijamente. ¿También lo viste? Él sonríe, ¿verdad? Ese fue el momento en que Mariana supo que no estaba perdiendo la razón. Y lo que viene a continuación solo hace que esta historia sea aún más perturbadora. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que se esconde en los pasillos de San Felipe podría cambiar tu manera de ver la realidad. Muchos años antes de que Mariana llegara al Hospital General de San Felipe, otro hecho inquietante había ocurrido allí, aunque pocos lo recordaban. Era una noche de lluvia intensa. Un niño de 13 años llamado Alan esperaba en la sala de recepción junto a su madre. Su padre había sufrido un accidente en la carretera y lo habían trasladado de urgencia. Mientras su madre se desesperaba intentando hablar con algún médico, él se aburría frente a una televisión vieja que pasaba dibujos animados sin volumen. Pasadas las 11, su madre fue al baño. Alan, inquieto, decidió caminar por el hospital. Se adentró por los pasillos menos transitados, aquellos con luces apagadas y ecos lejanos. Cuanto más avanzaba, menos reconocía el camino. La arquitectura se repetía de forma confusa, como si el hospital se multiplicara sobre sí mismo. Fue entonces cuando lo vio. Al fondo de un pasillo, casi oculto en la penumbra, un hombre estaba de pie, inmóvil, observándolo. Alan se detuvo. Intentó convencerse de que era solo un médico o un guardia. Pero algo en la postura de aquel hombre, en la quietud de su cuerpo, no encajaba. Dio un paso hacia atrás. El hombre no se movió, pero cuando parpadeó, estaba más cerca. Alan corrió, girando esquinas a toda velocidad, sin saber a dónde iba. Entró por instinto en la primera puerta abierta que encontró. Cerró tras de sí y se quedó quieto, con el pecho agitado. La habitación estaba casi completamente oscura, solo iluminada por una lámpara de emergencia. Al mirar alrededor, comprendió dónde había entrado. El anfiteatro donde se almacenaban los cuerpos. Las paredes estaban cubiertas de compartimentos metálicos. Alan retrocedió, tragando saliva. No sabía qué era peor, el lugar donde estaba o lo que había dejado afuera. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un golpe seco. Provenía de uno de los compartimentos, luego otro más fuerte. Alan se acercó sin entender por qué. Tal vez por la curiosidad, tal vez porque su mente aún intentaba darle lógica a lo imposible. Estaba a punto de tocar la manija cuando una voz detrás de él lo detuvo. ¿Qué haces aquí, chico?, se giró de golpe. Un médico joven con bata blanca lo miraba con una mezcla de sorpresa y molestia. Alan intentó explicarse, pero solo balbuceó. Escuché golpes. El doctor frunció el ceño. Abrió varios compartimentos frente a él. Todos estaban vacíos o contenían cuerpos sin señales de movimiento. No hay nada aquí, dijo, y se dio vuelta para irse. Fue entonces cuando los pasos empezaron de nuevo. Lentos, firmes, caminando por el pasillo justo afuera. Alan se congeló. El médico también escuchó. La manija de la puerta giró lentamente. La puerta se abrió.
Y ahí estaba, el mismo rostro, la misma figura, el mismo silencio cargado. Alan corrió. No sabía cómo salió, pero cuando encontró a su madre, la abrazó sin decir una palabra. Nunca volvió a contar lo que vivió esa noche. Solo repite cada vez que alguien menciona hospitales: a veces hay cosas que no deberían estar allí, pero están. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste la sensación de estar siendo observado en un lugar donde no debería haber nadie? Déjanos tu experiencia en los comentarios y comparte este video con alguien que aún cree que todo tiene una explicación lógica. Ricardo ingresó voluntariamente a la unidad psiquiátrica del Hospital de San Felipe tras una recaída por ansiedad severa. No era la primera vez que pisaba aquel lugar, pero sí la primera que debía compartir cuarto con otra persona. Su compañera de habitación se llamaba Graciela, una mujer de apariencia frágil, con el cabello recogido y mirada fija. No hablaba mucho, apenas asentía cuando alguien le dirigía la palabra. Desde el primer día, Ricardo notó que ella pasaba horas frente a su escritorio, inclinada sobre un cuaderno de crucigramas. Pero lo más inquietante era que, a pesar de todo ese tiempo, nunca parecía avanzar. El mismo lápiz, el mismo gesto en el rostro, la misma hoja, como si estuviera atrapada en un bucle. Ricardo lo mencionó una vez a una auxiliar, quien simplemente respondió: ella siempre ha sido así. Una noche, mientras intentaba relajarse con ejercicios de respiración, Ricardo fijó la vista en el cuadro colgado frente a su cama, una imagen tranquila de un árbol solitario bajo el atardecer. Pero al observarlo con más detalle, notó algo extraño. En la parte inferior, entre la base del tronco y la cerca del fondo, había marcas. Alguien había presionado un lápiz contra el vidrio con tanta fuerza que las palabras habían quedado grabadas: todos mienten. Había más frases, aunque casi ilegibles. Parecían estar escritas una sobre otra, como si alguien hubiera perdido el control. Informó a los enfermeros. Anotaron el detalle, pero no dieron mayor importancia. Al día siguiente, Graciela no salió del cuarto, como de costumbre. Ricardo volvió a encontrarla sentada frente al crucigrama, inmóvil. La saludó sin obtener respuesta. Supuso que tal vez era efecto de la medicación. A las 2:30 de la madrugada, despertó con una voz susurrante que venía del otro lado de la cortina divisoria. «Ricardo, ayúdame». Su voz era baja, entrecortada. Ricardo respondió en voz baja, preguntando si estaba bien. No hubo reacción, solo la repetición, cada vez más insistente: «Ricardo, por favor». Encendió su lámpara de lectura. Graciela seguía allí, sentada, murmurando. La auxiliar nocturna entró minutos después, alertada por el timbre de emergencia que Ricardo activó. Al verla, intentó hablarle, pero Graciela no respondía. Solo seguía repitiendo su nombre. Fue entonces cuando el auxiliar se dio cuenta de que no era solo una frase. Ella estaba hablando con alguien que no era Ricardo. Esa madrugada, Graciela debió ser contenida y trasladada a la unidad de pacientes involuntarios. Antes de salir, se volvió una última vez hacia Ricardo y le dijo con una claridad espeluznante: «Tú también lo viste, ¿verdad?». Después de eso, Ricardo no volvió a dormir tranquilo. Lo que más lo perturbaba no era su conducta errática, sino la forma en que su mirada parecía saber algo que él todavía no comprendía. ¿Te están gustando estos relatos reales? Haz clic en me gusta, compártelo con alguien valiente y sigue con nosotros, porque lo que viene hará que te cuestiones todo lo que sabes sobre los hospitales. El doctor Emiliano Palacios llevaba años trabajando en la sala de cuidados prolongados del Hospital General de San Felipe. Había aprendido a convivir con la muerte en silencio, a acompañar pacientes terminales sin prometer finales felices. La madrugada en que ocurrió todo, estaba de turno con pocos casos activos. Su ronda lo llevó al cuarto 309, donde el señor Ibarra,
Un anciano que había caído en coma hacía más de 2 semanas seguía respirando gracias a soporte básico. Aquel paciente no tenía visitas desde hacía días. La familia ya se había despedido y la rutina se había vuelto mecánica. Revisión de signos, ajuste de fluidos, anotaciones en el expediente. Por eso, al entrar esa noche y ver al señor Ibarra con los ojos abiertos mirando al techo, Emiliano pensó que había cometido un error. Se acercó despacio, observando su expresión. ¿Don Ibarra?, preguntó en voz baja. El anciano giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos no eran los de alguien desorientado, ni los de quien despierta confundido. Había algo lúcido, consciente. Lo siguiente que dijo quedó grabado en la memoria del médico. Esta noche, ella se va. ¿Quién se va, don Ibarra?, insistió Emiliano. El anciano no respondió. En cambio, desvió la mirada hacia la puerta del cuarto y frunció ligeramente el ceño, como si estuviera viendo a alguien que se acercaba en silencio. Emiliano giró la cabeza, pero no había nadie allí. Aún así, la incomodidad lo recorrió como una corriente. «Está esperándola», murmuró el anciano. «Ya casi llega». Después de eso, cerró los ojos. Emiliano permaneció un rato más junto a la cama, tomando los signos vitales, anotando lo sucedido. Quiso atribuir todo a un estado confusional al despertar de un coma, pero algo en su tono no sonaba a delirio. Volvió a la estación de enfermería e intentó distraerse con los informes del turno, pero las palabras de Ibarra regresaban como un eco. «Está esperándola». Cerca de las 5 de la mañana recibió una llamada urgente de la unidad de terapia intensiva. Una paciente joven, internada desde hacía meses, había fallecido de forma súbita. Emiliano acudió a firmar la constatación de muerte. Lo que no esperaba era el detalle. La mujer estaba alojada en el cuarto 311, justo al lado de Ibarra. Volvió a su unidad sin mencionar lo ocurrido. Cuando pasó nuevamente por el cuarto 309, el anciano dormía profundamente, en paz, como quien sabe que algo ha terminado. Días después, don Ibarra fue dado de alta. Caminaba con dificultad, pero su mente estaba clara. Nunca volvió a hablar del tema. Emiliano intentó preguntarle si recordaba haber dicho algo aquella noche. El anciano solo negó con la cabeza y sonrió con amabilidad. Pero para el doctor, la coincidencia era imposible de ignorar. ¿Y si Ibarra realmente había presenciado algo que los demás no podían ver? Si llegaste hasta aquí, es porque tú también sientes que estas historias esconden algo más. Comenta con un emoji si alguna vez sentiste que alguien te miraba cuando estabas solo. Estamos leyendo todo. En el centro médico de Tepalcingo, una pequeña localidad a varias horas de San Felipe, los turnos de la tarde solían ser tranquilos. Karina, enfermera recién titulada, había conseguido allí su primer empleo oficial. Las guardias eran largas, pero el equipo reducido hacía que todos se apoyaran mutuamente. Esa noche, cerca de las 10, Karina repasaba los historiales clínicos junto a otra compañera mientras esperaban que dieran las 11. El hospital estaba en calma. 6 pacientes habían sido atendidos durante el día, la mayoría por afecciones menores. Entonces se escuchó un ruido en la entrada. Al levantar la vista, Karina vio a un hombre acercarse a paso lento. Su abrigo largo contrastaba con el calor húmedo de la región. Tenía la mirada vidriosa, los ojos rojos por la fatiga o algo más, y arrastraba algo por el suelo que emitía un chirrido metálico. Su compañera, nerviosa, se excusó para ir al baño, dejándola sola en recepción. Karina intentó mantener la calma. Recibió al hombre con cordialidad y llenó su ficha de ingreso. Él contestó con desgano, frotándose el cabello y apretando los dientes. Alegaba un dolor insoportable en la cabeza. Karina, acostumbrada a personas que simulaban síntomas para conseguir medicamentos, lo condujo a la sala de espera. Fue entonces cuando lo vio claramente.
Lo que arrastraba no era una maleta ni una herramienta común. Era un hacha. El corazón le dio un vuelco. Evitó accionar el sistema de emergencia para no alertarlo. Sacó discretamente su celular y marcó al número de emergencias del pueblo más cercano. La policía tardaría al menos 20 minutos en llegar. Corrió a avisar a las demás enfermeras. Las tres, aterradas, idearon un plan rápido: encerrar al hombre en la sala de espera, que tenía una puerta de vidrio grueso y cerradura de seguridad. Con engaños, lograron hacerlo entrar. Karina bajó la tranca, pero él se dio cuenta. Primero empezó a golpear la puerta con los puños, luego con el hacha. Los golpes eran sordos, secos, cada vez más fuertes. La puerta resistía, pero no por mucho. Las enfermeras, paralizadas de miedo, no sabían si huir o quedarse. Fue entonces cuando apareció el doctor Araujo, el médico de guardia. Había salido a fumar, pero al ver la escena, comprendió de inmediato la gravedad. Sin perder tiempo, accedió por la entrada trasera de urgencias. Entró silenciosamente a la sala de espera y, aprovechando un descuido del agresor, lo redujo con fuerza, usando unas abrazaderas de plástico como esposas improvisadas. Se quedó sentado sobre su espalda hasta que llegaron los agentes. Esa noche, Karina no volvió a su casa. Se quedó en una camilla, temblando, sin poder articular palabra. Al día siguiente, renunció al turno nocturno. Desde entonces, su vida cambió. Ya no camina tranquila en calles vacías, y cuando escucha el chirrido metálico de un objeto arrastrándose, su cuerpo reacciona como si estuviera de nuevo en esa sala, frente a aquel hombre. ¿Conoces a alguien que trabaja en hospitales? Envíale este video ahora mismo. Hay cosas que solo ellos podrían entender. Tras el traslado de Graciela a la unidad de pacientes involuntarios, Ricardo intentó recuperar algo de tranquilidad en sus últimos días de internación. El personal médico le asignó un nuevo compañero de cuarto, esta vez un joven de nombre Darío, más comunicativo, que se encontraba en desintoxicación y no representaba ningún riesgo. Parecía que el ambiente comenzaba a suavizarse, pero la presencia de Graciela seguía latente. El primer incidente ocurrió en la sala de arte. Mientras pintaba junto a otros pacientes, Ricardo la vio. Estaba parada detrás del vidrio, observándolo desde el pasillo. No hacía nada, solo lo miraba. Cuando él giró la cabeza hacia ella, desvió la mirada, pero no se fue. Permaneció allí al menos 20 minutos, inmóvil. Ricardo intentó ignorarla, pero su respiración se volvió pesada. Mencionó el hecho a una auxiliar, quien le aseguró que Graciela no podía acceder libremente a esa zona sin supervisión. Lo anotaron en el informe, aunque nadie parecía demasiado alarmado. Ricardo, en cambio, sintió que la vigilancia era constante. Cuando salía al jardín durante los recreos autorizados, la volvía a ver. Desde la sección superior, en el área cercada, ella lo observaba con la misma expresión vacía, como si esperara algo. El último día, su esposo fue a visitarlo por la tarde. Estaban jugando a las cartas en la cafetería, que tenía grandes ventanales con vista al corredor principal. Fue allí donde todo se desbordó. Mientras reían por una jugada, Ricardo levantó la vista y allí estaba Graciela, parada pegada al vidrio, mirándolo sin pestañear. Él tragó saliva. Su marido volteó notando la reacción, y en ese momento el psiquiatra jefe entró al pasillo con 2 agentes de seguridad. Intentaron acercarse con calma, pero Graciela se resistió. Cuando intentaron sujetarla, gritó con una fuerza que nadie esperaba: «¡Ricardo, ayúdame! ¡Él también te sigue a ti!». Comenzó a golpear los ventanales, golpeando con tal fuerza que incluso uno de los cuidadores perdió el equilibrio. Tuvieron que arrastrarla entre forcejeos, gritos y lágrimas. Ricardo se quedó paralizado, sus manos temblaban. No era el miedo a ella, era lo que había dicho, esa frase: «Él también te sigue». ¿A qué se refería?
¿Quién era él? Después de eso, Graciela fue retirada completamente de la zona. Ya no le permitieron compartir espacios con otros pacientes. Ricardo fue monitoreado de cerca y cuando finalmente recibió el alta, no pidió volver a su casa. Pidió ir a otro lugar, a otro pueblo. A veces, dice, aún la sueña. No grita, solo lo observa como en el pasillo. Pero en los sueños, ella ya no está sola. Estás sintiendo escalofríos. Eso es porque hay detalles que resuenan en tu memoria. Déjanos un comentario con la palabra presencia si tú también crees que hay algo más allá de lo visible. Ninguno de ellos se conocía. Mariana trabajaba en geriatría. Ricardo había pasado por psiquiatría. Karina vivía a más de 100 kilómetros de San Felipe. Alan era apenas un niño cuando lo vivió. Y el doctor Emiliano rara vez hablaba con el personal de otras salas. Sin embargo, todos compartían un mismo elemento, una figura. No un nombre, no un registro, no una ficha médica. Una figura, silenciosa, siempre al final del pasillo. Alta, vestida de negro, con una expresión que no era rabia ni alegría. Una sonrisa tensa, una quietud artificial. Las enfermeras de guardia comenzaron a murmurar entre sí. Algunas lo llamaban el visitante, otras decían simplemente él, pero nunca en voz alta. Decían que aparecía entre las 2 y las 3 de la madrugada, que siempre lo veían justo cuando pensaban que estaban solas, en espejos, en puertas con vidrio, en reflejos. Una auxiliar nocturna aseguró haberlo visto 3 noches seguidas, siempre de pie junto al ascensor viejo de la planta B, la que ya no se utilizaba. Otra dijo que lo vio en la cámara de seguridad durante un repaso de rutina. Cuando retrocedió la grabación, ya no estaba. El personal de limpieza comenzó a negarse a entrar a ciertas áreas sin compañía. Algunos pacientes reportaban un hombre callado que se aparecía en sus cuartos, pero como esos informes venían de pacientes con historial psiquiátrico, nadie los tomaba en serio. Nadie, excepto aquellos que sabían. Incluso Alan, ya adolescente, volvió al hospital años después para visitar a un familiar. Cuando cruzó el pasillo que llevaba al área de internación, sintió que el aire cambiaba, el mismo olor, el mismo silencio, y en el reflejo del vidrio de una sala cerrada, vio la silueta. No se detuvo, no habló con nadie, salió caminando, firme, y nunca volvió. El doctor Emiliano llegó a anotar en su libreta personal una teoría que nunca compartió, que aquella figura no era una persona, sino una constante, algo que se manifestaba en momentos de vulnerabilidad extrema, un eco de lo que nadie quería ver. Por su parte, Ricardo, semanas después de recibir el alta, recibió un sobre sin remitente en su casa. Dentro había una hoja arrancada de un crucigrama, y en el centro, escrito a mano con tinta negra, solo decía: «Él sigue aquí». Aquel papel aún lo guarda, sellado en una caja que no abre desde entonces. ¿Y tú? ¿Alguna vez pensaste que varios relatos separados podían estar hablando de lo mismo? Comparte este video en tu grupo de amigos y pregúntales. ¿Alguna vez vieron algo que no se puede explicar? Semanas después de que Graciela fuera trasladada definitivamente a la sección cerrada de la unidad psiquiátrica, un enfermero llamado Oscar recibió la tarea de limpiar un viejo casillero que había pertenecido a ella. Era un espacio olvidado en el que se acumulaban libros, ropa doblada con torpeza, un par de zapatos y algunos cuadernos. Uno de esos cuadernos, el más gastado, llamó su atención. Pensó que era otro de sus crucigramas interminables, pero al abrirlo se encontró con algo totalmente diferente. Desde la primera hasta la última página, lo que había allí eran rostros, docenas, tal vez cientos, todos dibujados con lápiz, sin grandes detalles, pero con un patrón que se repetía de forma perturbadora. Eran caras humanas, sin cabello,
con cuencas oscuras en lugar de ojos y una sonrisa exagerada, forzada, alargada de oreja a oreja. Una sonrisa que no expresaba alegría, sino algo más, algo antinatural. Algunas estaban tachadas con líneas frenéticas. Otras tenían manchas, como si las hubiera repasado una y otra vez con rabia. En las últimas páginas ya no había dibujos, solo una frase escrita una y otra vez con distintos trazos. Él está aquí. Él está aquí. Él está Oscar aquí. Cerró el cuaderno de inmediato y lo llevó al supervisor. No hubo explicación oficial. Algunos dijeron que se trataba de un brote psicótico prolongado, otros que era solo una descarga emocional. Pero entre los que trabajaban de noche, el rumor tomó fuerza. Más de uno había dicho haber visto al hombre del abrigo. Incluso pacientes lúcidos aseguraban haber sentido su presencia, sobre todo en el corredor donde Graciela había pasado sus últimas semanas. Una enfermera del turno de la madrugada confesó haberlo visto en el reflejo del ascensor. Aseguró que estaba detrás de ella, pero cuando giró no había nadie. Otra dijo que, al entrar al baño del personal, encontró todos los espejos empañados y en uno de ellos un mensaje escrito con dedo tembloroso: «¿Lo viste también?». Los superiores ignoraron estas declaraciones, pero poco a poco los turnos nocturnos comenzaron a vaciarse. Nadie quería trabajar más en ese horario. Incluso los pacientes empezaron a quejarse de sueños repetidos, con una figura que se asomaba por la puerta, sin moverse, sin decir nada. Para Ricardo, aquel cuaderno fue la confirmación de que no estaba loco. La misma figura que lo seguía en sueños era la que Graciela había retratado tantas veces. El mismo rostro, la misma boca sin alma. Y aunque nadie se lo dijo directamente, entendió que todo aquello, lo que vivió, lo que ella murmuró, lo que tantos otros habían sentido, no era casualidad. Estás viendo la conexión entre todas estas historias, porque si tú también has visto algo similar y no te atreviste a contarlo, es el momento de escribirlo en los comentarios. Tal vez alguien más haya visto lo mismo. El Hospital General de San Felipe sigue operando, con nuevos rostros, nuevas enfermeras, nuevos médicos. Algunos de los protagonistas de estos eventos ya no están. Mariana dejó la enfermería y se trasladó a Guadalajara, donde trabaja en una clínica infantil. Karina cambió de profesión. Ahora maneja un pequeño café en Aguascalientes. Ricardo continúa en tratamiento, pero vive con su esposo en otro estado, lejos de cualquier centro hospitalario. El doctor Emiliano se jubiló antes de tiempo, sin dar explicaciones. Alan, el niño de los pasillos infinitos, nunca volvió a hablar del tema. Sin embargo, el hospital sigue, y con él las historias. Hace solo unas semanas, un paciente ingresado en la sala psiquiátrica por insomnio crónico pidió hablar con un terapeuta de inmediato. Dijo que no podía dormir porque cada noche, desde que estaba allí, veía a un hombre parado frente a la puerta de su habitación. No entraba, no se movía, solo lo miraba. Cuando le preguntaron cómo era, respondió sin dudar: es alto, muy delgado, tiene el rostro pálido y siempre está sonriendo. La psicóloga encargada del caso anotó la descripción. No reaccionó, no hizo preguntas, pero al terminar la sesión fue directo al archivo. Buscó un nombre que ya conocía: